Buenas noches, ¿cómo estamos? Estamos transmitiendo en vivo nuestro estudio semanal. Está apenas empezando esta visión e instrucción de Dios para compartir los estudios semanales. Vamos a hablar de defender nuestra fe, fundamentado en una reflexión, fundamentado en una obra ministerial que el Señor le dio a R.C. Sproul en Estados Unidos hace algunos años, partiendo desde el concepto de la apologética cristiana, en donde el propósito, para quienes nos vayan a empezar a seguir, y este es algo que quiero dejar muy claro, es precisamente ayudar a todos quienes creemos que Cristo es el Hijo de Dios y es nuestro Señor y Salvador, a saber lo que creemos, pero también por qué lo creemos y para qué lo creemos, cuál es el propósito. Y realmente ese es el trabajo de la apologética, en términos genéricos. La tarea de la apologética cristiana se ocupa primordialmente de proveer una defensa razonada, vamos a ponerlo así, aunque suena o se escucha al menos curioso de parte de este Hijo de Dios que hable yo de razonamiento, ¿no? De una defensa intelectual, de las verdades que la palabra de Dios misma nos dice, porque me han escuchado durante varios años, todos los domingos, en cada reflexión devocional, tener acercamientos con mensajes que van sin duda más al corazón, a la relación tuya con Dios. Porque Dios así ha tratado conmigo. Yo vengo del mundo del estudio, de ir a una universidad, de tener varias carreras, varios diplomados, maestrías, en fin, una serie de estudios muy durante muchos años. Y no quiere decir que haya yo dejado de estudiar. Aún más, recuerdo que cuando empezaba a caminar con Dios, lo que yo le decía era, rindiéndome ante el Señor, que le entregaba, que ponía a sus pies todo estudio que yo hubiese tenido, que realmente consideraba que no tenía ningún sentido tantos estudios en tantas universidades aún fuera de México, y concretamente hablando ya del tema ministerial, ¿no? Cuando regresando de aquella isla en medio del Océano Pacífico, lleno de temas, lleno de revelación, lleno de instrucción de Dios, y continuar profundizando, y había tenido un periodo para profundizando en su palabra desde la óptica, desde varias dimensiones, de la homilética, de la hermenéutica, de la escatología, de la teología, por supuesto de la apologética. Le decía, pues, pero eso todo es, Señor, conocimiento de hombre, estudio de hombre, estructura intelectual, método de hombre. Y lo que yo tenía en mi corazón en ese momento, decirle con toda claridad, era más bien que prefería dejar mil veces todo eso a sus pies, y que mejor Él llenara mi espíritu con el suyo para que fuese Él siempre el que hablara a través de mí. Pero nunca he dejado de reconocer que hay que ir a la palabra siempre, eso sí, dirigido por el Espíritu de Dios, guiados por Cristo mismo, guiados por el Padre, llenos del Espíritu de Dios, pero profundizando, una disculpa, estamos en un estudio en la sala, en el comedor de la casa, así que es natural que nuestras mascotas hagan esos ruidos, pero bueno, profundizando en esta palabra griega que es apología, y que literalmente significa una declaración razonada o una defensa verbal. Eso es la apologética, una declaración razonada o una defensa verbal. Esto es ofrecer una defensa, argumentación al respecto de las verdades que la palabra de Dios nos da, pero lo que yo te invito a que hagamos es siempre, eso sí, guiados por el Señor mismo.
Buen show para el primero. Buen show para la primera transmisión. El trabajo de la apologética, pues, descansa en gran medida en un mandamiento bíblico. Y encontramos un mandato en la Escritura a defender aquello que Dios mismo nos dice, a defender aquello que nuestra fe mueve, a defender aquello que Dios mismo nos da y que es un mandato para todo cristiano, y debemos tomarlo con toda seriedad, amados. Debemos tomarlo con toda seriedad. En la primera carta, para entrar en materia, y una disculpa en este primer ejercicio y con todo esta sinfonía y esta cacofonía de ruidos entre abrir la puerta, el ladrido de perros, bienvenida a mi hija que estaba llegando, que seguramente algunos minutos acompañará a nosotros, mi esposita amada que ahora está entrando, y que se está llevando una sorpresa porque no tenía ni idea de que Dios me había dado la instrucción de empezar a transmitir también esos estudios semanales. Y la vida así como que ¿what? Pero justo de eso se trata, que en la intimidad de la casa pastoral tengamos una reflexión, ustedes escuchen también las preguntas y comentarios que aquí mismo sucedan al respecto de este querer, de este mover del cómo defender tu fe, que es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, de los versículos 14 hasta el 16, bienvenido amor, dice la palabra, siéntate acá, no pasa nada, dice, porque esto es completamente informal, estamos transmitiendo porque así Dios me lo deja ver, primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículos 14 hasta el 16, la palabra de Dios dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis. Y aquí me detengo, versículo 14 de primera de Pedro 3, dice: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Recordemos, amados, amén, que la justicia, que la justificación solo es por fe. Y que es la obra expiatoria de Cristo en la cruz, la que nos libró de todo pecado y la que nos justifica continuamente del pecado pasado, del pecado presente y del pecado que vayamos a cometer. Nosotros, los que fueron y los que vayan a ser. Y aquí te dice con toda claridad: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Es decir, si bien salvo y justificado, es clara la palabra de Dios diciéndote: vamos a padecer. No creas que la promesa es que no vas a padecer, no. Vas a padecer, tú y yo vamos a padecer, no es que no vaya a pasar eso. Versículo 15 de 1 de Pedro 3 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¡Wow! Santificad, amén, a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad, acuérdate que la palabra santo quiere decir apartado para. ¿Para quién? Para Dios. Entonces cuando está hablando de santificado dice: aparta a Dios el Señor en tu corazón. Es lo que te está diciendo. Como diciendo: dale lugar a Dios en tu corazón, que habite Él en tu corazón. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Fíjate lo que está diciendo: presentar defensa con mansedumbre. Pero primero te dice que Dios habite en tu corazón. Y prepara defensa con mansedumbre. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo puedo yo permitir esta defensa con mansedumbre? Y continúa en la parte B del versículo 15 de 1 de Pedro 3. Y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vas a recibir demanda de explicación, de entendimiento. Por más que tú tengas comunión y discernimiento espiritual, el mundo no entiende esto. Para el mundo es locura nuestra fe.
Y eso también es bíblico, está en la palabra. Para el mundo es locura nuestra fe. Las cosas de Dios son locura para el hombre natural. Versículo 16 de Primera de Pedro 3. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, te está advirtiendo, van a murmurar. Este hombre natural, cualquier persona, cualquier ser humano que no cree en Dios o que no ha entregado su vida a Dios, que no ha hecho su confesión de fe con la boca y con el corazón, como dice Romanos 10, 8 al 10, le va a parecer locura que tú lo hagas. Le va a parecer, si no es que ya te ha pasado o te está pasando o lo estás viviendo, o así como luego comento o lo hacía en años mozos, me hablas como sabí, o tú también, como aquello de el llanero solitario y Toro, su fiel compañero, ¿no? Estamos rodeados, ¿se acuerdan de aquel? No me acuerdo de qué, ni qué anunciaban, porque lo menos es que anunciaban, pero toman como personajes en aquel anuncio al llanero solitario y a Toro, que era su inseparable amigo Apache, lo están rodeando indios, y entonces pues están perdidos en la escena, y el llanero solitario voltea y le dice a Toro, estamos perdidos. Y entonces Toro voltea y le dice, ¿estamos perdidos? ¿Cómo sabes? Como diciendo, pues yo soy Apache, yo soy indio, el perdido eres tú, ¿no? Bueno, algo así te va a pasar muchas veces aún, y la palabra de Dios es clara en los Salmos, cuando dice que de aquel con el cual incluso has venido compartiendo del Evangelio de Cristo, es justamente de quien vas a recibir muy probablemente los primeros ataques o los más grandes ataques de tu propia casa, de tu propia iglesia, de tus propios hermanos cercanos. Versículo 16 dice la palabra de Dios, primera de Pedro 3, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Wow. O lo que es lo mismo, siendo consciente que los que están murmurando de ti, pero eso sí dice, como malhechores, como bandidos, como gente mala, sean avergonzados. Aquellos que se están burlando porque tú en realidad estás permaneciendo fiel a Dios. Hay un énfasis, sin ninguna duda. Un énfasis que está haciendo amén la palabra de Dios en este versículo 16. Debemos responder todas las preguntas, aún las malintencionadas. Tenemos que ser puros, transparentes, limpios de corazón, y no caer en el engaño de que, aunque con inocencia quizá preguntando, o con toda la maldad evidente que tú estés viendo, tú sigas manteniendo tu corazón apartado, como te dice el versículo 14 de primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 14, que bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos. Y en el versículo 15, en la parte A, en donde dice, santificad a Dios el Señor en tu corazón, en vuestros corazones. Recuerda que tu corazón, recuerda que tu vida está apartada para Dios mismo. En la iglesia primitiva, este tema de la apologética, en su definición original, que dice una declaración razonada a una defensa verbal. Yo no creo en el razonamiento, en el sentido siguiente. Soy ingeniero por estudios. Todo mi estudio secular ha sido en el ejercicio, valga la redundancia, de entrenar mi mente para el razonamiento lógico. Y precisamente por eso, desde que yo empecé a servir a Dios, mi corazón, y entonces mi boca ha venido hablando de eso mucho tiempo, y quienes nos han seguido en los estudios semanales, en los devocionales que desde hace algunos meses transmito, estas cápsulas devocionales, reflexiones devocionales en español y en inglés, en redes sociales, en nuestros canales en YouTube, en mi canal en YouTube, y aún los domingos el Señor me ha movido a decirles todo con Dios, todo con Cristo, todo con el Espíritu Santo, como diciendo,
no dejes que tu Dios sea del tamaño de lo que tú crees y de lo que tú entiendes, que no sea del tamaño de tu cabeza, sino cree en un Dios que sobrenaturalmente mueve tu discernimiento espiritual. Y ahora Dios me está diciendo, sí, pero asegúrate que recibes también fundamento en mi palabra, claro, siempre a partir de que tienes una relación con Él. No te olvides de buscar, cuidar, cultivar, nutrir, robustecer, bueno, no eres tú, dejar que Dios haga todo eso en ti por medio de una comunión, teniendo una relación personal e íntima con Dios mismo. Pero también profundizando en toda buena obra en lo que Él te habla por medio de su palabra y otras obras de otros hijos e hijas de Dios que Dios les ha dado revelación y que han dejado testimonio de esa revelación, de esa visión, de su palabra en otros escritos fundamentados en esa palabra, pero primero en esa visión y revelación de Dios. Porque todo eso va a edificar esa justificación en el corazón del que habla la parte A del versículo 15 de 1 de Pedro 3. Y los padres de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos del primer siglo, conocían muy bien esto. Muy bien. Porque esa comunidad cristiana primitiva era acusada de participar en muchos actos dudosos, precisamente porque eran muy perseguidos. Y porque estaban bajo el gobierno de Roma, que idolatraba al César. Y veían al César como un dios él mismo, ¿no? Históricamente, hasta el tiempo de la destrucción de Jerusalén, ahí por el año 70 después de Cristo, esto es como 36, 37 años después de la crucifixión de Jesús, el cristianismo hasta ese momento había sido considerado por el Imperio Romano como una rama. Escucha lo que voy a decir, El cristianismo en esa época, el primer siglo, años 70 después de Cristo, como entre 36 y 37 años después de que fue crucificado y resucitó al tercer día, el cristianismo por los romanos era considerado como una rama o secta, le hace una denominación del judaísmo, de la fe judía. A mí me da hasta risa lo que les estoy en el sentido siguiente. Ahora los cristianos somos considerados una rama, una secta, le hace una ramificación, no voy a hablar de aquí de denominación, de los católicos, cuando es exactamente al revés, por cierto. Y lo que estoy diciendo lo estoy tratando de hacer con mucho cuidado para que los que posteriormente oigan esto, o aún para quienes acá estamos. Porque fue en el siglo III, no en el año 70, hasta el siglo III, que Constantino I, emperador romano, pero viviendo en Constantinopla, porque había dos capitales en el Imperio Romano, Constantinopla y Roma. Pero Roma ya había sido tomada por la fe cristiana, y separaba y no jalaba, no estaban alineados con ese emperador Constantino. Y vete a saber si es verdad o no. Constantino alega que en sueños vio una gran cruz iluminada y entonces entendió que tenía que ir a Roma y hablar con los cristianos, y entonces poniéndose de acuerdo con ellos, no tomar Roma en una conquista de guerra, sino en una forma pacífica, digamos, de alguna manera asociarse, dado que el cristianismo ya era mayoría en Roma, y con esta visión hacerse el gran líder de las religiones conocidas en aquel tiempo, ¿no? Pero que conste que en el siglo I los cristianos para los romanos eran una denominación o secta del judaísmo. La vuelta que da la historia, ¿verdad? Y yo comparto esto porque, o cuando comparto esto, no puedo sino pensar, aquí sí pensar más que discernir. Los ciegos, esa es la palabra, los ciegos que somos, los incultos, los faltos de conocimiento, Oseas 4, 6 al 8, donde dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y lo escribe la palabra de Dios.
Y que conste que después del profeta Oseas, hubo 400 años sin profeta en el pueblo de Dios. Entre Oseas y Mateo hubo 400 años en donde Dios no le habló al pueblo. Y de lo último que dijo el Señor por medio de su profeta Oseas fue: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y acá te estoy diciendo que en el primer siglo el cristianismo era considerado como una secta o denominación o una rama del mismo judaísmo. Ni conocemos esto. Somos ignorantes la mayoría de los cristianos al respecto de estos hechos históricos que nos abrirían tanto la luz. Yo recuerdo, esto tendrá, no sé si 3 años, unos hermanos muy queridos nos invitaron a mi esposa y a mí a predicar a su iglesia. Por cierto, una iglesia que está creciendo tremendamente allá en la ciudad de Toluca. Daniel, Gaby, si nos ven luego, un abrazo y una bendición, mis amados. Que tiene cobertura judío-mesiánica. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que su pastor es un judío que vive en Jerusalén, pero que es cristiano y pastor. ¡Wow! Y que además es pastor de un montón de pastores en todo el mundo. Hay iglesias a las que les da cobertura en América, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en Inglaterra, incluso en Polonia. En fin, es una cosa impresionante. Daniel Rosen es su nombre, por cierto, por si lo quieren buscar y quieren alguna referencia y vean de qué estoy hablando acá. Y de eso ni conocemos. Yo recuerdo que cuando fuimos, fue tremenda bendición aquella administración, aquella visita a la congregación de nuestros amados Daniel y Gaby. Por cierto, era el médico de profesión. Y me recuerdo que algunos días después de haber estado allá, nos acompañaron en aquel entonces un par de jóvenes que se reunían con nosotros y que estaban en la cobertura de este Hijo de Dios. Bueno, de Dios pues, pero Dios me usaba para cobertura y enseñanza y ministración y otras cosas que Dios hacía por medio de mí con ellos. Y hubo comentarios, ¿no? De que cómo que andábamos en una congregación judaizante, ¿no? Eso fue lo que les llegó. No me pregunten cómo, no me pregunten de qué forma sucedió aquello. Y yo no pude sino verdaderamente soltar una carcajada. Porque dije, no cabe duda, y no me acuerdo ahorita ni quién fue, pero solté la carcajada y hasta hubo medio el sentirse ofendido de parte de aquel grupo de personas. Cuando les dije, es que ustedes no tienen ni idea, no saben ni siquiera de lo que están hablando. Porque no fui a una congregación que es judaizante, por el contrario. Fue una congregación que tiene cobertura judío-mesiánica, es decir, de judíos que ahora son cristianos. Pero hete aquí que en el siglo I los cristianos éramos considerados como una rama de los judíos. No tenemos ni idea de estas cosas. Y además no sabemos, y esto lo sé de primera mano porque en el ministerio paulino en el que el Señor me tiene, yo trabajo en medio de príncipes del pueblo escogido de Dios. Yo soy consejero de empresas, de gente empresaria entre los judíos en México, de los más importantes. Yo sé lo que es estar cerca de príncipes del pueblo de Dios. Conozco de primera mano que ellos saben de reino. Ellos sí saben de reino. Y además déjame decirte, no sé otros casos, pero en mi caso la razón por la cual me llevaron a estar sentado entre ellos en su consejo de administración de sus empresas es justamente por mis principios de fe cristianos. Así que cuando escucho ese tipo de comentarios o de pero ¿cómo con los judíos, no? Y cosas por el estilo, con los católicos para el caso, o con quien tú quieras, mi amado, más allá del desconocimiento, de la ignorancia, de la falta de cultura, de la falta de conocimiento histórico, de muchas cosas, yo lo único que te digo es esto: ellos, por ejemplo, son el pueblo escogido de Dios, primero. Segundo, todas las fes más importantes del mundo venimos del mismo padre espiritual, Abraham. Lo sabías, ¿verdad? Está aquí, de hecho. Venimos de la misma simiente. Hay estudios de todo tipo
si me quiero meter en términos de conocimiento científico incluso, estudios muy bien documentados, está en los mensajes de las administraciones de la 18, si no mal recuerdo, y hasta la 23 o 24, todo publicado en mi blog, todo publicado en SoundCloud, todo publicado incluso en mis canales en YouTube, están los videos, están las grabaciones, está por escrito en el blog reinodediosministerio.blogspot.mx. Comprobado, no hay lugar en el planeta en donde no tengamos ADN del pueblo escogido de Dios. Y aquí que estamos, por así decirlo, renegando, rechazando nuestro origen. Nos guste o no nos guste. Porque vamos a suponer que no hubiera nada de ello en lo biológico ni en lo histórico. Oye, pero en lo espiritual. El Dios del judío es el mismo Dios nuestro, ¿eh? Wow. Por aquella época, en el año 70 más o menos después de Cristo, hubo una destrucción tremenda a Jerusalén. Y esa diáspora, que así se conoce entre el pueblo de Dios, como la diáspora, que es la dispersión del pueblo judío, la última, porque había habido muchas, porque ya en Jerusalén y en Israel solo quedaban en realidad personas mayoritariamente de dos de las 12 tribus originales del pueblo de Israel. Nuevamente están esas administraciones 18 hasta el 24 de este siervo de Dios. Ustedes búsquenlas y si no, escríbanme, háblenme y yo les digo cuáles y en dónde las encuentran. Solamente estaban la familia de Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ya eran los únicos que quedaban en Jerusalén y en Israel. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y si quieren saber cómo, por qué, para qué, bla, bla, vean esas ministraciones, búsquenlas. Y si no, nuevamente, en el amor del Señor, escríbanme y yo les comparto esto. Para quienes estamos acá, para quienes nos vayan a ver, escuchar, leer, lo que sea. En esa diáspora, que fue la última dispersión de los judíos, la separación entre cristianos y judíos fue un hecho consumado. Por eso hoy existe esta ignorancia tan tremenda. Perdón por el parpadeo, hubo un pequeño parpadeo, pero bueno, estamos todavía transmitiendo, ¿ok? Esta diáspora pues fue la última dispersión en el año 70 después de Cristo. Hay una destrucción. Una disculpa por esto. Está habiendo un parpadeo. Está habiendo parpadeo en la transmisión. Una disculpa. Déjenme intentar hacer algunas cosas. Son de carácter técnico y tecnológico. No tienen nada que ver con este siervo de Dios. Continuamos transmitiendo. Una disculpa a todos. Solo quedaban estas dos tribus en ese finales del siglo I después de Cristo en el territorio israelita. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿A dónde van? A la Hispania y a las Portos y a la Italia. Esa fue la última gran dispersión judía. Se fueron a Sefarad. Por eso, luego 1000 años después, hacia el siglo XI más o menos, que fueron expulsados luego en el siglo XIV, en el año 400 aproximadamente, los moros toman la península ibérica y gobiernan durante 1000 años la península ibérica, le hace España, Portugal, parte de Francia, Italia, durante 1000 años. Y hacia el siglo XV son expulsados finalmente, pero ya muy mezclados desde esa diáspora durante más de 10 siglos, y por eso es que hay tantos, o habemos, porque yo mismo lo soy, descendientes de esa sangre israelita judía que se conoce como sefardí, judíos sefardíes, los judíos de la Hispania, los judíos de esa península ibérica. Esa es la historia. Y el problema para los cristianos en ese primer siglo, regresando, era este. El judaísmo era una religión legalmente reconocida en el Imperio Romano. ¿Escuchaste bien? El gran reto, el gran tema que tenían los judíos en aquel entonces, perdón, los cristianos en aquel entonces, es que
el judaísmo era una religión legalmente reconocida en el Imperio Romano. ¿Por qué? Pues porque los habían gobernado durante siglos. El cristianismo no disfrutaba de ese lujo, cosa que los judíos sí. Esto es el siglo I, ya te dije que en el siglo III ya no era así, porque en esta diáspora, en el siglo I, que se van los últimos judíos, que eran los últimos israelitas también, que eran los de la tribu de Judá y los de la tribu de Benjamín, entonces son los cristianos los que durante los siguientes 3 siglos, poco a poco van, por así decirlo, tomando gobierno en todos los sentidos, hasta que en este siglo III, Constantino I, y esto es historia, ya eran los cristianos los que gobernaban el territorio romano. Y parte del territorio romano era Constantinopla y la península ibérica también. Fíjate qué curioso cómo es la historia. Esto es historia, esto lo puedes checar tú en el momento que tú quieras. Pero en el siglo I eran los judíos los dominantes. La práctica de la fe cristiana hacia finales del siglo I en esta zona del mundo, en la zona en donde gobernaba Roma, que gobernaba gran parte del mundo conocido, la fe cristiana era ilegal. Y si tú practicabas el cristianismo, estabas cometiendo un acto ilegal, eras proscrito, eras como si estuvieras fuera de la ley. Los intelectuales cristianos de aquella época, la gente estudiosa, y quiero que entendamos algo. Te decía, en aquel entonces, en ese siglo I, en aquella diáspora, en esta emigración de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín, que quedaban ahí en este gobierno romano sobre Israel, no tenían los cristianos de aquel tiempo una Biblia como la que tú conoces. Porque esta fue formada justamente en el Concilio de Nicea, liderado por Constantino I, emperador romano y primer papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que surgió precisamente en el siglo III, año 365, a partir del primer Concilio de Nicea. Historia, cosas que tú y yo, como cristianos, debiéramos de saber, debiéramos de conocer. Fue en aquel entonces que los intelectuales cristianos, estos primeros estudiosos, en el siglo I, se levantan para contestar a las acusaciones hechas contra los cristianos. De hecho, el primerito fue Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue de los primeros que se levantaron con ese conocimiento tremendo, porque Saulo era un hombre estudiado, un hombre preparado, a las órdenes de Gamaliel, principal sacerdote de la principal sinagoga de todo Israel en Jerusalén. Y él decía claramente, fariseo de fariseos, él mismo así se calificaba, es decir, era un estudioso y un legalista de aquel tiempo, así lo había sido, así lo había sido, ya no lo era necesariamente. No podemos perder de vista todo este contexto que les estoy compartiendo. El cristianismo no disfrutaba del lujo de la aceptación del judaísmo que ya tenía en aquella época, porque había sido gobernado por los romanos de Israel durante tanto tiempo. Así que se tenían que defender de aquello en lo que creían los cristianos de aquel tiempo. Y hay muchos escritos apologéticos, históricos. Muchos escritos que, dicho en palabras naturales, nos conviene saber que existen. ¿A qué escritos apologéticos me estoy refiriendo yo con todo esto? Hablo de Justino Mártir, hablo de Atenágoras, por ejemplo. Y hay 4 acusaciones comunes en contra de los cristianos en estos estudios apologéticos de aquellas épocas, siglos I, II y III, más o menos. Principalmente finales del siglo I y la primera mitad del siglo II. La primera acusación era contra los cristianos, la primera acusación era sedición. Esto es, se les consideraba traidores que despreciaban la autoridad del Imperio Romano. Y te invito solo a pensar un poquito en ello. Y nuevamente, fíjense quién está hablando de pensar y reflexionar y razonar.
El que lleva años diciendo que discernamos en el espíritu, no que razonemos con nuestra mente pequeña y limitada. Que creemos en un Dios que no sea ese Dios que solo podemos entender y razonar, sino que creamos en un Dios que se nos manifiesta con acciones sobrenaturales cuando tenemos fe. Pero esta vez el Señor en humildad me está llevando a decirte, si solo lo piensas un poquito, esta primera cosa de la que acusaban a los cristianos en aquella época era eso, sedición, traidores, que despreciaban la autoridad romana. Claro, no conocían el principio que mismo Cristo nos enseña en la palabra de Dios, en donde dice, sobre todo aquí en el tema de los impuestos, pero en general, dad a César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Aunque los romanos consideraban al César como una deidad, como un Dios mismo, el Dios rey, el Dios emperador. Entonces cuando tú dices que no, que tu rey es Dios, Cristo, el Espíritu Santo, pues es tanto como decir, pues si Él es Dios, entonces ¿quién es César para ellos? Por eso su primera acusación era de los gobernadores romanos, pues era la sedición, ¿no? Esto que te estoy diciendo acá y te estoy compartiendo acá. Para el año 29 antes de Cristo más o menos se practicaba la adoración al emperador, que es lo que te estoy compartiendo. Esto empezó en la ciudad asiática de Pérgamo y continuó bien avanzado el segundo siglo de la era cristiana, es decir, durante todo el primer siglo, yo te diría el siglo anterior a Cristo, el primer siglo a partir del nacimiento de Cristo y parte del segundo siglo después de Cristo, eran dioses emperadores, es decir, decían el César es como un dios, tiene sangre divina y tiene origen divino. Se decía incluso la frase César Kyrios, el César es Señor, eso es lo que significa César Kyrios, el César es Señor, Kyrios, el Señor. Se quemaba incienso en aquel entonces ante la estatua del emperador y se juraba por su nombre como requisito para probar lealtad al Estado. Fíjate lo que está diciendo, es decir, era un dios gobernador, una deidad que gobernaba, era un rey absolutista el César. Todo el poder residía en él, todo absolutamente. Con todo y claro, tenían el Senado romano y todo esto que gobernaba, pero lo que el César se decía, aunque había este Senado, si el César decía, pues no se hace esto, era lo que se hacía. Incluso el saludo romano, y esto no sé si lo sepan, fue copiado por la Alemania nazi en el saludo a Hitler. El Heil Hitler tuvo su origen en el saludo romano al César, como reconociendo en él esta pleitesía, como esta deidad, esta absolutez. Este es César Kyrios, el César es el Señor. Y claro, nosotros cristianos, y aquí estoy hablando de estos cristianos del primer siglo, se rehusaron a rendir adoración al emperador. Por razones obvias, ese no era el principio y ese no era el diseño y ese no era el fundamento que Cristo había enseñado. Así que era natural que no hubiese para nada entendimiento al respecto del por qué estaban rehusando los cristianos obedecer, por decirlo de esta manera, esto que los romanos demandaban de cualquiera que estuviera, por decirlo de esta manera, en el dominio, en el gobierno romano, ¿no? Los cristianos rehusaban rendir adoración al emperador. No iba, por supuesto, para nada con las enseñanzas de Cristo. Entonces se rehusaban a rendir adoración al emperador y como resultado eran considerados desleales, eran considerados y acusados de participar en conspiraciones políticas. Es decir, aún en estas reuniones como las que hoy tenemos tan abiertas, bueno, en la mayor parte del mundo, no en todos lados, aún en México luego hay persecuciones por ello, pero se tenían que reunir y por eso es que se empezaron a reunir al ser perseguidos ya no en lugares tan públicos, sino al principio era incluso a espacio abierto, ¿no?